Entonces, a cuidarnos mucho en estas temporadas de frío, a abrigarnos muy bien. Recuerden que el frío como factor patógeno puede ingresar por varias vías. Las mujeres que tienen menstruación tienen que tener mucho cuidado, por supuesto, para no exponerse a superficies muy frías. Bueno, bienvenidos a todos ustedes a este sábado de aprendizaje. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y para mí es un gusto acompañarlos en este día tan hermoso en el que vamos a hablar acerca de factores patógenos. Así que bueno, quédense con nosotros. Primero vamos a ver esos factores patógenos que tienen que ver principalmente con las energías yin. El yin de manera global y de manera importante, el yin lo que logra es contraer. El yin es todo aquello, es lo oscuro, es lo frío, entonces logra contraer, logra bloquear muchos movimientos del chi o de la sangre. De ahí que sea tan importante entrar a considerarlos dentro de la teoría de la medicina china, entenderlos bien sea como factores que vienen de afuera, ¿sí? Entonces hablamos de factores infecciosos, o muchas veces estos factores patógenos se pueden generar dentro del cuerpo por algunas disarmonías que tienen algunos órganos. Así que bueno, quédense conmigo para ver estos factores patógenos, los factores patógenos yin. Importante que aprendamos sus características, pero de común estos dos tienen que bloquean mucho, sí, quizás sea la característica que tienen entre estos dos factores patógenos yin. Así que quédense conmigo para ver el frío y la humedad. Corte. Hola, buenos días, deseándoles un lindo sábado. Hoy vamos a hablar de un tema que ya veníamos introduciéndolo, que es todo lo referente a los factores patógenos. Hoy vamos a hablar de dos factores patógenos que tienen una polaridad definitivamente muy yin, ¿no? Entonces, que eso es supremamente importante para nosotros que estamos regresando nuevamente a lo básico y que necesitamos aprender de eso. El primero, pues creo que este panorama me da la opción de hablarles un poco acerca del frío, ¿sí? Entonces vamos a hablar del frío y vamos a hablar del otro factor patógeno que viene siendo la humedad. Entonces son dos factores patógenos que tienen una polaridad muy yin y que tienen de características comunes. Cuando hablemos de esos factores patógenos, pues vamos a hablar que tiene una característica común con respecto a que estancan mucho el movimiento del chi, el movimiento de la sangre a través de las vías del cuerpo. Entonces eso es algo supremamente importante que debemos tener en cuenta. El frío son de los factores que ocasionan más dolor y el frío representa una gran cantidad de patologías que hay en el cuerpo. El frío puede venir de afuera, entonces cuando viene de afuera hablamos de esos resfriados comunes que en medicina china se decía que era el ataque de viento frío, porque el frío no entra solo al cuerpo, el frío entra en combinación generalmente con el viento. Entonces ocasiona mucho dolor muscular porque lo que termina haciendo es estancando toda la energía que va circulando a través del cuerpo. Entonces eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Causa mucho dolor, causa un exceso de manera global de la energía yin, causa un exceso de toda la energía yin. Por supuesto, entonces vamos a tener mucha contractura y el chi se va a empezar a tener una limitación en su movilidad. De ahí que en los resfriados comunes tengamos, por ejemplo, el dolor osteomuscular, osteoarticular, decía la tradición china, que es la entrada del viento frío a través de los poros, a través de su puerta de entrada, que viene siendo la nariz, que viene siendo los poros, y pues el metal es el movimiento número uno donde permite la entrada de este factor patógeno. Entonces eso tiene de común. Obviamente cuando yo tengo frío, ¿qué voy a tener? Si tengo mucho frío en el cuerpo, voy a tener aversión al frío, por supuesto. Voy a tener una aversión al frío que es bastante común, con preferencia obviamente por bebidas calientes y preferencia, por supuesto, por el calor. Entonces eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. También se puede generar el frío interno, entonces los órganos muchas veces van a generar frío interno. Quizá el más famoso por la medicina china es el elemento agua, que tiene una asociación bien interesante con el frío, ¿sí? Entonces decimos que cuando la energía del calor que permanece en el agua, ¿sí?, se disminuye, vamos a generar un frío. ¿Listo? Entonces, eso es algo importante que debemos tener en cuenta. Quizá de las técnicas más famosas que vamos a usar para repeler el frío, para ese factor que termina estancando mucho el movimiento del chi, es la moxibustión, que es un factor importantísimo a tener en cuenta en el momento de hacer tratamiento. Entonces, cuando tengamos patologías por frío,
quizá lo más frecuente que terminemos usando es la moxibustión. Y el otro factor que es importante, ¿sí? Es la humedad. Por supuesto, el frío está muy asociado al episodio de invierno, a la estación de invierno que hay en algunos países. La humedad está mucho más asociada quizá a una estación que se conoce como el estío, que es el paso del verano en la última fase al otoño, entonces que está muy caracterizada por ser un episodio o ser un momento que vamos a ver muy representado la humedad. La humedad también estanca mucho, la humedad tiende a ser muy turbia, entonces hagan de cuenta, yo también puedo tener humedad externa, humedad interna, igual que el frío, hay frío externo, hay frío interno, pero quizá lo más frecuente es que tengamos humedad de características internas, entonces se genera mucha humedad generalmente por disfunciones en el elemento que se llama tierra, y el elemento tierra tiene que ver con muchos procesos digestivos. Entonces la humedad es, hagan de cuenta que es caminar como sobre un pantano, todo se vuelve lento, la humedad tiende a estancarse en las partes más bajas y también tiende a estancar el movimiento del chi, que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Nos van a dar mucha sensación de pesadez, eso es otra cosa característica. La humedad está muy representada, al igual que el frío, por estancar, pero no solamente por estancar, sino que, por ejemplo, eso que ustedes han visto que es la cándida y la presencia de hongos, que nosotros conocemos en la medicina occidental, está muy asociada a la presencia de humedad. Entonces, el flujo, por ejemplo, en muchas mujeres, ¿sí?, está muy asociado a la presencia de humedad. Muchas infecciones urinarias, inclusive la diarrea, también está muy asociado a la humedad, ¿de acuerdo? Y la humedad es muy característica cuando comemos de una manera muy desorganizada y lesionamos la tierra. Mucho carbohidrato, por ejemplo, excesivo, comidas altamente refinadas, los lácteos de manera global generan mucha humedad en el cuerpo, ¿sí? Entonces, características del frío, uno, que ocasiona mucho estancamiento y por ende dolor. Características de la humedad, quizá no es tanto el dolor, pero sí termina estancando el movimiento del chi, entonces te va a ocasionar mucha sensación de pesadez generalizada, que eso es algo importantísimo que debemos tener en cuenta, por supuesto, en el momento de trabajar. ¿Listo? Entonces, a cuidarnos mucho en estas temporadas de frío, a abrigarnos muy bien. Recuerden que el frío como factor patógeno puede ingresar por varias vías. Las mujeres que tienen menstruación tienen que tener mucho cuidado, por supuesto, para no exponerse a superficies muy frías en el momento de la menstruación, porque dice la tradición china, hay muchas referencias bibliográficas que el frío puede ingresar a través del útero, a través de órganos huecos, el intestino, el estómago, es muy viable de adquirir el frío, ¿de acuerdo? Y la humedad pues es más difícil que entre de afuera al ser un factor patógeno muy pesado, quizá lo más frecuente, como les decía, siendo un factor interno por disfunción de tierra es mucho más frecuente, pero hay que tener en cuenta que viene generalmente por desórdenes de la tierra. De ahí que nos podamos cuidar muy bien. El hecho de comer muchos carbohidratos y alimentos muy fríos de naturaleza muy yin favorece a lesiones de tierra que terminan generando ese factor que se conoce en medicina tradicional china como humedad. Así que bueno, a cuidarnos mucho. Un abrazo para todos ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarme en este sábado. En el que estoy pasando mucho frío. Les mando un abrazo.